Bueno, un cordial saludo. En el presente video procederemos a establecer los principales objetivos y las reglas que se establecen dentro de los principios UNIDROIT a través del documento de la armonización del derecho comercial nacional e internacional a partir de la incorporación de los principios UNIDROIT en el ordenamiento colombiano como tal. Para contextualizar un poco de qué es lo que vamos a hablar, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, también conocido como la UNIDROIT, lo que busca dentro de sus principales objetivos es la armonización, la coordinación y el establecimiento de reglas de derecho privado aplicables a los regímenes contractuales que, pues, a partir de la entrada en vigencia en los Estados partes. Tenemos que hay 63 miembros dentro de este convenio y Colombia lo ratifica el 19 de abril exactamente para el año de 1940. Ya entrando en contexto un poco del texto, ingresamos a los principios de la UNIDROIT y la naturaleza de sus funciones, donde estos principios intentan reparar los defectos del derecho aplicado a los negocios internacionales, aunque no solo internacionales, sino también nacionales pueden ser aplicables, de acuerdo a la autonomía privada de la voluntad de las partes de establecer dentro de los contratos que va a aplicar los principios y las reglas generadas dentro de la UNIDROIT como tal. Dentro de su naturaleza tenemos que estos son parte del soft law y que actúan solo cuando las partes lo indiquen. El soft law, ¿qué quiere decir? No son de normas de estricta aplicación, pero pues tampoco carecen de legalidad al momento en que las partes quieran eh, establecer este tipo de clausulado con estos principios que nos ofrece la UNIDROIT. Tenemos dentro de sus funciones con tres principales funciones, donde la primera es ayudar a la interpretación y complemento de las leyes nacionales aplicadas en un contrato internacional. Como segunda medida tenemos que interpretar los instrumentos internacionales y tienen la posibilidad de ser proper law por decisión de las partes o del árbitro si se establecen las cláusulas compromisorias en el momento de la resolución de los conflictos, si va a ser a través de un tribunal de arbitramiento. Eh, digamos lo que, pues, otro de los temas importantes es que se restringe su aplicación a los contratos internacionales y en los nacionales depende del árbitro, donde él va a entrar a establecer los criterios contractuales que se van a generar dentro de los contratos. Tenemos los principios UNIDROIT frente a la teoría transnacional del derecho desde una visión de derecho económico internacional, donde tenemos que el derecho transnacional se refiere a las normas que regulan las acciones y acontecimientos que trascienden las fronteras nacionales, donde se establecen normas de carácter internacional eh, donde se pueden regular, digamos, las relaciones económicas internacionales a través del derecho económico internacional. Digámoslo así, que se ha generado el aumento de el libre tráfico de mercancías, circulación de ideas, doctrinas y creencias ideológicas que se dan a través de estos principios para la regulación de los temas contractuales. Tenemos que ahí, para determinar si hay armonización entre la naturaleza gubernamental y no gubernamental, tenemos que la sociedad debe exigir una nueva visión del derecho. La teoría transnacional del derecho facilita determinar la relación entre la normativa internacional e interna, por lo tanto regula las acciones que se extienden a través de las fronteras transnacionales. Los principios UNIDROIT tenemos que el derecho transnacional se complementan entre sí, entre los principios UNIDROIT y el derecho económico internacional, para poder llegar a convertirse en un derecho de comercio internacional, transnacional, si los estados así lo desean y así quieren, pues como tal, llegar a ejecutar los contratos a través de estos principios. Tenemos el sistema de reglas y de fuentes en el régimen mercantil colombiano, donde se establece, o según Bobbio, las fuentes del derecho son los hechos y los actos jurídicos cuyo resultado es la creación de normas jurídicas. Tenemos que el sistema de fuentes del derecho o pues del derecho comercial internacional está compuesto por la ley, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la equidad, el derecho natural
el nexo jurídico y la doctrina. Tenemos unas fuentes principales o directas donde podemos establecer que se encuentran la Constitución política, la ley y la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para el caso de Colombia. Y tenemos unas fuentes secundarias que son los actos y hechos utilizados de vez en cuando, ya que su interpretación requiere mayor cantidad de esfuerzo según los principios generales del derecho, la costumbre mercantil y la doctrina como tal. El sistema de fuentes del régimen mercantil colombiano es un sistema cerrado debido a que no considera elementos de carácter político, social y económico como generadores de normas jurídicas, como se ha visto en reiteradas jurisprudencias de la Corte Constitucional, donde se han establecido varios criterios y donde pues, la Corte exhorta como tal al presidente de la República a establecer hasta qué punto pueden ser aplicables los principios de la UNIDROIT dentro del régimen colombiano y establecer los fines y los alcances de esta norma como tal para poder llegar a ser una fuente de ley como tal para la aplicación en los contratos. Tenemos dentro de la obligación internacional de Colombia en definir la incorporación de los principios de la UNIDROIT. En el régimen mercantil colombiano tenemos una línea jurisprudencial bastante importante donde se han establecido varios criterios. Una de ellas es la C048 a la exposición de motivos de la Ley 32 de 1992, donde se establece la importancia del Instituto de la UNIDROIT por cuanto se debaten temas de relevante importancia en materia contractual como tal y que pueden ser aplicables o generadores de ideas en la legislación colombiana, en la doctrina y en la jurisprudencia con base en el derecho privado y comercial como tal. Tenemos que dentro de esta sentencia se establecen varios criterios de importancia de cómo deben vincularse los principios de la UNIDROIT dentro del ordenamiento jurídico colombiano y donde se debe realizar el estudio de la armonización, la coordinación del derecho privado entre los estados y preparar la adopción de los criterios para generar una uniformidad en el derecho privado mercantil colombiano, privado y comercial. Tenemos que es de mayor importancia incorporar estos principios primero para poseer mayor seguridad jurídica y garantizar su función en el régimen mercantil nacional. Tenemos que Colombia debe fijar la función de los principios en el régimen mercantil colombiano y dentro de su principal objetivo es lograr la armonización del derecho mercantil en conjunto con la integración de estándares internacionales para la seguridad jurídica de los contratantes, sea entre estados o sea entre personas jurídicas, que se dé de manera transnacional este tipo de contrataciones. Tenemos los principios UNIDROIT como principios generales del derecho y del régimen mercantil colombiano, donde podemos establecer que en la jurisprudencia internacional se aceptan los principios UNIDROIT, siendo que en los contratos se refiere a principios generales del derecho, acogen este convenio a través de los principios generales del derecho. Dentro del derecho comparado tenemos que varios países han establecido los conceptos o los lineamientos para llegar a establecer sus criterios legislativos dentro de su normatividad, donde tenemos que Argentina aplica estos principios como herramienta para interpretar el derecho nacional. En España se utiliza para las reglas de definición de los contratos de derecho españoles. Y pues teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que se reconocen bajo unos preceptos o unas funciones principales, primero como criterios de interpretación y como suplemento de derecho nacional. Tenemos que en Colombia no se han utilizado de manera directa en el régimen mercantil nacional, sino solamente como un criterio de interpretación comercial nacional. Siendo así esto, pues los principios de la UNIDROIT garantizan un no fraccionamiento del derecho mercantil, por lo que puede ser pues, un gran avance para el desarrollo y crecimiento del comercio y no tener ningún
riesgo de desintegrarse en el momento de que se vaya a generar algún tipo de contrato transnacional. Tenemos los principios generales del derecho como fuente del régimen mercantil colombiano frente a los principios de la UNIDROIT, donde establecemos que es necesario la internacionalización del derecho comercial de Colombia. Sin embargo, no se ha podido determinar la función de los principios de la UNIDROIT en el régimen mercantil, eh, puesto que no se ha establecido por parte del legislador este tipo de interpretación de estos criterios. Eh, Nos informan que pues, los principios generales del derecho o del ordenamiento jurídico, por lo tanto, primero, tienen validez universal, están basados en la razón y en la naturaleza del hombre y se deben tener en cuenta el momento histórico en que se han llevado a cabo los tratados como tal. Tenemos dentro de los principios generales del derecho como fuente de régimen mercantil, tenemos cuatro funciones primordiales dentro de este convenio que se han establecido dentro de este convenio. Primero, una función integradora en el sentido de que puede llegar a establecer varios criterios si se encuentran vacíos en el régimen normativo colombiano. Entonces, a partir de estos principios podemos integrarlos a la legislación colombiana y podemos establecer los criterios que se pueden dar dentro del régimen mercantil. Tenemos una función primordial, una segunda función primordial que es la interpretativa, en el sentido de ofrecer al juez supuestos fácticos que pueden llegar a ser aplicables en dado caso de que se llegue a generar una controversia contractual. Tenemos una función delimitadora en el sentido de poner como un freno un poco a las competencias legislativas y nacionales, y una función primordial que es la productora en el sentido de ofrecer valores sobre los cuales se funda la integración al ordenamiento jurídico colombiano. Digamos que el camino más conveniente para incorporar los principios de la UNIDROIT en el régimen mercantil de Colombia es mediante los principios generales del derecho comercial. Ya para finalizar el video, pues como conclusión, tenemos que los principios UNIDROIT son bastante importantes para la legislación nacional en cuanto al derecho privado y mercantil, de las reglas aplicables que se pueden dar en determinados casos o en casos específicos donde puedan surgir controversias contractuales. Tenemos una sentencia de la Corte Constitucional, una sentencia de unificación que trata sobre la entrega de un presidente de la colección de España, de la colección Quimbaya, a la reina de España, sin más ni más. Y pues en esta sentencia nos pueden dar, o pues su principal argumento de la Corte es que se deben establecer los criterios en cuanto a este tipo de convenios para poder llegarlos a aplicar dentro de la legislación colombiana. Entonces me parece demasiado importante el régimen de aplicación que se puede dar a través de este convenio, de cómo puede llegar un país a través de estos principios y de reglas, llegar a generar la mejor legislación aplicable a los contratos en cuanto a la seguridad jurídica de las partes contratantes en el momento de las garantías, más que todo, que es lo más importante que se da dentro de un contrato, puesto que, pues, como se ha evidenciado en varias situaciones, se puede ver que hay desigualdad en cuanto a generar el clausulado contractual y pueda llegar a generar un perjuicio a alguna o a la parte menos favorecida dentro del contrato. Entonces, pues me parece demasiado importante llegar a establecer que estos criterios sean de mayor unificación y de mayor interpretación y aplicación dentro de las partes contratantes,
para que se pueda llegar a un buen término contractual y a tener seguridad jurídica al momento de llegar a establecer estos contratos. Muchas gracias.